Cuando el libro de Malaquías se escribió, el matrimonio como institución era un estado fallido en la comunidad hebrea. Para ese momento, los matrimonios mixtos y los divorcios eran parte de la vida diaria. Todo mundo consideraba eso normal. Entendamos como matrimonios mixtos a la unión marital con personas que practicaban la idolatría como religión, o en palabras más simples, hombres o mujeres contrayendo nupcias con alguien que tenía por religión hechicería o cualesquiera otras aberraciones contrarias a la Biblia. Por eso Dios mandó no a ese tipo de matrimonios, y deben entender, eso no implica un tipo de discriminación religiosa, mucho menos racial. Simple y sencillamente, cuando Dios dio este mandato, procuraba evitar que la hechicería o el paganismo de esas personas envenenara el alma de los hebreos, tal como sucedió, entre otros casos, como en la vida de Salomón o de Sansón, que mujeres que practicaban hechicería o cualquier otro tipo de idolatría los llevó a ellos a cometer actos terribles y perder el llamado que Dios había hecho para ellos. Pues bien, en los primeros versos del libro de Malaquías, para quienes estudiaron con nosotros en media semana, les exhortó a reflexionar, pero ahora cambia esa tonalidad compasiva y ahora adopta un tono bastante duro de advertencia, en donde les dice que de continuar en esa vía o en ese estilo de vida, las consecuencias van a ser funestas. Y en efecto, el mal augurio se cumplió, porque a ellos les importaba un comino el matrimonio, les importaba nada lo que Dios había mandado como una institución sagrada. Ahora que retomaremos esa historia, es indispensable aplicarla a nuestra propia historia. Temo, y si soy un exagerado, pues entonces piense, el pastor en su intención de hacer bien, sensacionaliza un poco esto y lo pone como algo alarmante. Desde mi punto de vista, la comunidad evangélica está llegando al extremo en donde hay personas que piensan que el matrimonio es una institución fallida. Prueba de ello es que a mí no me sorprendería que hay hombres y mujeres aquí que viven en total concubinato sin importarles un comino. De igual forma digo que para muchos el divorcio es parte de la vida diaria y no deberíamos verlo como algo grave. De igual forma digo que para muchos en la comunidad evangélica el contraer nupcias con personas que no comparten mi fe, eso no es grave. Bueno, si yo estoy siendo amarillista y usted quiere juzgarme de ser sensacionalista, en buena hora. Sin embargo, le sugiero, si su punto de vista nace en que usted es parte del error, sabio es que reflexione que no es el punto de vista del predicador. Es Dios quien ordenó escribir estas cosas. Y si usted o yo sentimos respeto por Dios, sabio es que reflexionemos al respecto y nos preguntemos si esto tiene que ver con nosotros. En nuestro estudio no vamos a dar rienda suelta al tema del matrimonio para fortalecerlo como institución divina,
Primero porque creo que no es el tema principal y supongo que todos compartimos aún que el matrimonio es una institución sagrada que todos deberíamos respetar y perseguir. En honor a ello, pienso, no vamos esta vez a abordar mayor tiempo para dicho tema. Por otro lado, los matrimonios mixtos, tampoco les abordaré con mayor énfasis en cuanto a tiempo, porque asumo, al igual que la primera premisa, que todos lo entendemos. Más bien voy a ampliar el tema del divorcio en honor a que Malaquías lo presenta como un pecado que Dios aborrece y que es algo que nosotros no podemos pasar de largo. Vamos a dividir nuestro estudio en dos secciones. La primera va a ser el divorcio enfocado para aquellas personas que nunca han sufrido este flagelo. Y la segunda sección para aquellos que ya lo han sufrido o que están en una crisis acariciando el divorcio. Y si usted me pregunta, ¿es que acaso la Biblia los diferencia y en honor a ello usted va a separarlos? No, en lo absoluto. Pero conforme usted se dé cuenta del avance de nuestro estudio, podrá deducir mis razones del por qué dividirlo. Les suplico a los que ya han sufrido este flagelo o este pecado, tengan paciencia en esperar a escuchar el punto de vista cuando lleguemos a su momento. Por otro lado, hay algunos principios que deben quedar muy, pero muy claros como marco doctrinal en este estudio. Dicho de otra forma, cuando yo aplique este estudio a nuestra vida diaria, no debemos pasar de largo o sobreponer el marco doctrinal y decir, hay un marco doctrinal, pero no importa, interpretémoslo de esta forma. En lo absoluto, el marco doctrinal está por encima de cualquier interpretación o cualquier detalle histórico. En primer lugar, dentro de ese marco doctrinal, el matrimonio como institución no ha fallado. El matrimonio no es una institución fracasada. Los que nos hemos equivocado y los que hemos fracasado, algunos hemos sido nosotros los hombres o mujeres. Pero no es que el plan de Dios para hombre y mujer estaba equivocado. Sigue siendo el plan de Dios para la pareja y sigue siendo una institución sagrada, divina e importantísima en mayúsculas. Decir cualquier cosa que contraríe esa premisa es estar en contra de la opinión bíblica o es estar en contra de la opinión de Dios. Algunos, en su afán de justificar su pecado, su error, tratan de pintar el divorcio como una puerta en donde se justifica. No hay tal justificación, es pecado, punto. El matrimonio es una institución sagrada. Segunda premisa, no importa desde el punto de vista en que querramos plantearlo, siempre el divorcio, desde el punto de vista bíblico, es un pecado que Dios aborrece. Insisto, no importa desde dónde quiera pintarlo. Como tampoco importa que hay quienes en su falsa interpretación dicen, yo como sé que ese es un pecado grave, mejor no me caso. Y vive en adulterio o fornicación pensando que su pecado es menos grave que el divorcio. Solo tratan de justificar su pecado y llamarle bueno a lo que es malo. Tercera premisa,
no es justo nunca decir que este pecado es como cualquier otro. No es como cualquier otro, es un pecado grave y no se le debe quitar esa gravedad. Es que el divorcio atenta en forma directa contra la familia. Y por supuesto que eso acarrea graves consecuencias en la sociedad. Sin una pizca de menos, es un pecado gravísimo. Cuarta premisa. En efecto, Moisés legisló el divorcio y dijo que era por la dureza de esa generación, por el estado inmoral en que vivían. No puedo decir estado espiritual equivocado, eso sería un piropo para esa sociedad. Más correcto es decir, por el estado inmoral en que vivían. Y cuando Moisés lo legisló, desencadenó otro problema. Fue el problema de la diferencia de interpretación al respecto. Porque si Moisés lo legisla, entonces cabe la oportunidad de interpretarlo. Y de acuerdo cada quien a su propio gusto, cada interpretación. Bien, con ese marco doctrinal vamos a fundamentar este estudio. Y es importante para mí aclarar, antes de profundizar en el tema, si en algún momento yo parezco duro o insensible al tocar este pecado, debo advertir que ese no es mi propósito en lo absoluto. Y que si hay personas que han sufrido eso o están acariciando eso, yo oro y me esfuerzo en prepararme para instruir y ser de edificación, no para ofenderle. Pero aun cuando mi deseo sea edificar, está por encima mi responsabilidad de instruir conforme al espíritu bíblico. Por eso dije al inicio y ahora lo repito, si algunos ya lo han sufrido o están acariciando esa posibilidad, tenga la paciencia de esperar a la segunda sección de este estudio, y debo decirle que yo no estoy en este púlpito ni para juzgarle ni para acusarle, y que entiendo muy bien, si usted ama al Señor, entiendo muy bien su dolor y su vergüenza, pues al igual que usted sé de lo que está hablando. Y aun cuando pida perdón cada día por haber pasado por eso, eso no quita las consecuencias de tan grave pecado. Bien, en este entorno, nuestro estudio de hoy titulado El divorcio. Malaquías capítulo 2, vamos al verso 13, y por favor cuando encuentren la cita se ponen de pie para mayor reverencia. Sus Biblias, capítulo 2, libro de Malaquías, vamos hasta el verso 13 y reza así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿y por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, y porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, usted puede muy bien aplicar esto y ponerlo al revés. Aquí dice que el desleal es el hombre, pero en nuestro estudio y en nuestro entorno, aplíquelo a hombre y mujer. Por si alguna mujer está feliz diciendo: sí, pastor, hábleles a ellos. Hoy el asunto es casi igual.
Verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Repudio es otra forma de traducir divorcio. Y que él cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Oremos. Señor, por favor, pon de tu palabra en este estudio y sé de bendición a cada uno. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Tenemos que ir a la historia para entender esto mejor. El divorcio como tal apareció con la legislación que Moisés hizo. Recordarán los que estudiaron conmigo el libro de Moisés, que Moisés estaba reorganizando la nación en todos los ámbitos, moral, espiritual, políticamente, y claro que esto era algo que debía ordenar, y debido a la dureza de esa generación y a tanto paganismo y a tanto desorden en que vivían, él tuvo que legislar el divorcio como tal. Esa legislación, que no era bíblica, sino más bien como un intento de poner orden al desorden, provocó en el correr de los años que surgieran distintos tipos de interpretación. Los estudiosos, estoy hablando de la religión hebrea antiguo testamentaria, intentaron en un esfuerzo por unificar criterios de interpretación, llamar dos corrientes filosóficas, ambas enmarcadas en la legislación mosaica. Una de esas corrientes decía que el divorcio debía aceptarse únicamente por adulterio de alguno de los cónyuges, y que si había infidelidad sexual, pues entonces el divorcio estaba justificado. Esto, aunque a algunos puede parecerles, bueno, tiene lógica, es aceptable y es aplaudible, cuidado, no olvide que dicha interpretación hace caso omiso del perdón. No olvide que dicha interpretación no pone en claro que en una infidelidad sexual no puede solo acusar al que cometió el pecado sexual. Porque ¿dónde está el juez que puede escudriñar el corazón de los hombres o de las mujeres y decir que es culpable únicamente el que consumó el acto, cuando mucha culpabilidad puede tener el otro extremo por su indiferencia o su negación a la relación sexual? Y no los estoy justificando, solo estoy diciendo, el único que en realidad podía decir, este es culpable, este no es culpable, es Dios, porque es el único que escudriña los corazones. Entonces surgió la otra escuela, la escuela que abría las puertas y decía, bueno, entonces el divorcio es aceptable por cualesquiera razones, desde que no le guste la persona hasta que ha cometido una grave falta. Esto desencadenó mayor libertinaje, mayor desorden. Cuando llegan a la época en que se escribe el libro de Malaquías, imagine el desorden en matrimonios mixtos, la hechicería y la brujería que reinaba alrededor de esas naciones y en Babilonia. Imagine la promiscuidad sexual, imagine el homosexualismo que estaba en un punto terrible, imagine cuántos hijos sin familia. Era algo horrendo. El pueblo hebreo regresa a Jerusalén. Zorobabel y los otros profetas que ya estudiamos intentan reorganizar la estructura de la nación, y esto fue un grave problema sumado a ese tipo de interpretación por cual se inclinaban. Pero el problema no terminó ahí, el problema fue un poco más allá. Si yo dejo la historia hasta aquí,
como que no haría bien, porque Malaquías solo señala el problema y advierte las consecuencias, pero no ayuda a resolverlo. Por eso tengo que ir más adelante en la historia y buscar cómo Jesús retomó el caso, porque los fariseos, los líderes religiosos, quisieron tender una trampa al Señor, abordar este tema. Ellos sabían, no hay forma académica de salir bien librados de esto. No hay una postura que pueda defenderse, porque si alguien dice no, entonces ¿qué hacemos con la legislación de Moisés? Y si le damos rienda a Moisés, entonces haga cada quien lo que le dé la gana. Y quisieron poner una trampa al Señor, y que el Señor entonces se inclinara por alguna posición, y que el matrimonio, en lugar de fortalecerse, se resquebrajara más. El Señor Jesús, lejos de invalidar el matrimonio, lo reafirmó y dijo, sin justificar a Moisés, que esto lo había establecido Moisés debido a la dureza del corazón de esa generación, y que si esta nueva generación, la de Jesús, la suya o la mía, continuaba en un desenfreno al respecto, por supuesto que eso era un grave pecado. Lejos de atrapar al Señor, el Señor reafirmó la santidad del matrimonio y sí recalcó lo que Moisés dijo. Así es que yo voy en este estudio a retomar las palabras del Señor. Si algunos quieren cotejar la cita, pueden en casa ir a Deuteronomio, es donde Moisés legisló esto. Está en el capítulo, déjenme ver en mis notas, o está aquí, Deuteronomio capítulo 24, esa es la legislación de Moisés. Y también pueden encontrar en Mateo capítulo 19 la confrontación que estos intentaron hacer al Señor. Por cuestión de tiempo, yo voy a saltar la lectura e iré a los asuntos que tienen que ver con nuestro diario vivir. Dios no se equivocó, lo dije antes y ahora lo repito, con fundar el matrimonio como una institución indisoluble. Y tampoco Moisés quiso cambiar lo que Dios había dicho. El plan perfecto de Dios para la humanidad es y seguirá siendo ese. El asunto es este, y no como una justificación, no más como una ilustración. Haga cuenta y caso que usted se hace un corte en su brazo por descuido. Toma un cuchillo y se pone en su cabeza de que usted quiere practicar un poco de masoquismo o sadismo. ¿Quiénes son los que se hacen daño? Los masoquistas. Bueno, aquí todo el mundo es de los dos, digo, los que practican estas cosas. Entonces, en su afán de conocer un poco sobre esa filosofía de locura, de emocionalismo, se hace una cortada. Quiere saber cómo es la sangre, cómo huele, y quiere beber un poco para saber si usted es vampiro y los colmillos salen. Y aunque lo ponga de forma graciosa, tenga en cuenta que hay personas que hacen eso. Entonces, fue una simple curiosidad, tontería, necedad, coqueteo, llámele como usted quiera. No se cuidó la herida, no la cosió, no puso anticuerpos, no puso nada. ¿Qué va a pasar con esa herida? Se va a podrir esto, y la gangrena, la infección, la enfermedad va a crecer tanto que si usted no se corta el brazo, va a perder la vida. Les pregunto, ¿el plan de Dios era que usted perdiera el brazo? Los médicos están para arrancarle el brazo a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? La única forma de que éste no pierda la vida o que intente vivir relativamente bien en lo poco que le queda
es arrancándole el brazo. ¿Se lo arrancamos o que pierda la vida? ¿Qué dicen los médicos? Bueno, quitémosle el brazo. Pero eso es doloroso, va a sufrir mucho. Ese no es el plan de Dios para la humanidad. Bueno, eso o la vida, pues quítenle el brazo. De forma parecida Moisés lo hizo. O intento poner un orden a estos o se terminarán matando los unos a los otros. Pero ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para la familia ni nada parecido. Y las consecuencias serán terribles. Ese es el contexto de Moisés. Y en honor a ello, ahora que usted sabe los textos bíblicos, pues entonces puedo separar más aún los consejos para nosotros. Y decir, los no divorciados. Si usted ama al Señor y usted no ha pasado por esto y ni siquiera ha acariciado aún la posibilidad, yo le diría, usted no sabe si lo que va a perder es un brazo o un pulmón. Usted no sabe si lo que va a perder es parte de su cerebro. Porque hay algo, y probablemente comparto con usted, que está podrido en su vida. Pero el divorcio no es el plan de Dios para su vida. Y acariciar eso pueden ser consecuencias tan horribles de las que usted se puede arrepentir mucho. Y también puedo decirle esto. Yo no conozco hasta la fecha, y no es que soy un gran experto, pero 44 años y 20 de estar predicando, 44 divide 20 de estar predicando, me dejan haber escuchado a algunas personas, no pocas, y no puedo escuchar a nadie aún decir que ese pecado del divorcio fue una especie de luna de miel en la que no sufrió y ya no está pasando consecuencias graves. No conozco a una persona que diga algo parecido. En ese sentido yo le preguntaría, ¿no le parece que antes de arrancarse el brazo debería pedir la ayuda espiritual de que Dios sane ese brazo? Y si usted dice, no, que me lo arranquen, bueno, arránqueselo. Pero no es el consejo bíblico, ni es el diseño de Dios para usted. Jóvenes que están en edad de casarse, jóvenes, bueno, no muy jóvenes, porque hay algunos que ya no están jóvenes y siguen sin casarse. Entonces, cualesquiera que aún no se han casado, que se excusan en el mal ejemplo de los que ya nos hemos equivocado para decir, yo por eso no me caso, o yo no he visto un matrimonio que sea feliz, yo por eso prefiero estar así. Entonces haga su propia Biblia, porque no me venga con el cuento, a no ser que piense que yo soy tonto e ignorante, que quizás lo sea, de que usted vive en total celibato. Usted lo que quiere es justificar su fornicación para no adquirir compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Y yo le pregunto, ¿de dónde ha sacado que eso no es un grave pecado? ¿De dónde ha sacado que eso no es un pecado que Dios aborrece? Y le voy a dar una confrontación todavía mucho peor, lógica y práctica. Los que no conocen del Señor no tienen una crisis emocional por estos temas. Porque la crisis emocional de los que aman al Señor con este tema no es solo resquebrajar una familia o lastimar una familia, sino ofender a nuestro Dios. Pero los que no conocen del Señor y no aman al Señor no tienen esa complejidad. ¿Cierto o no cierto? Cierto.
¿Y entonces por qué se casan? ¿Sabe por qué se casan? No porque ellos no adquieran el otro compromiso, es que el amor surge en sus corazones. Y ellos quieren respetar a la persona con la que viven, a la mamá de sus hijos o al padre de sus hijos. Aún los que no conocen de Dios. Entonces yo diría que los que conocen de Dios, su pecado es peor. Muy grave. Ahora, si sigue justificándose en los errores de otros, no le están dando a Dios la oportunidad de Él obrar milagros en su propia vida y sanar su corazón y sanar su relación, sea una que ya es parte de su vida o una nueva. Insisto, el matrimonio sigue siendo la institución perfecta que Dios diseñó para los hombres. Y cualquier esfuerzo que hombre o mujer puedan hacer para mantenerla será de bendición. Y cualquier excusa que los que no sean parte de ese sentimiento pongan es una vana excusa que al final redunda en un pecado. Dijo un anciano, y estoy totalmente de acuerdo porque tiene fundamento bíblico. Dijo: mire, casarse es algo que usted debe pensar 3 veces, porque casarse bien es un pedazo de cielo aquí en la tierra, dijo. Pero casarse mal es un pedazo de infierno aquí en la tierra. Así es que les pregunto a los que tienen en su sala el infierno o el cielo: ¿a quién piensan creer? ¿A los hombres o a Dios? El argumento bíblico está aquí, independientemente de quienes quieran interpretarlo. Bien, esa es la parte para los no divorciados. Ahora la parte para los ya divorciados. ¿Es que acaso, pastor, usted piensa ser benevolente porque usted es un hombre que se divorció y con esa intención piensa suavizar el pecado? En lo absoluto. Ya le dije y lo voy a repetir, que es un pecado que Dios aborrece y que trae consecuencias funestas. Sin embargo, no está en la lista de los 2 pecados imperdonables. ¿Cuáles son los 2 pecados imperdonables según la Biblia? A ver, ¿cuáles son los 2 pecados que Dios no perdona? Blasfemar contra el Espíritu Santo y negar a Jesús como su Dios. Los demás están en la lista de los pecados que Dios perdona. Entonces, los que ya lo sufrieron, se sienta culpable o no, es pecado, pero está dentro de los pecados perdonables. Y si usted se ha arrepentido y ha buscado al Señor con todo su corazón para restaurar su vida, mi Biblia dice bien claro que Dios no rechaza a nadie que va con un corazón contrito y humillado delante de Él. Esta porción de Malaquías fue escrita para que se arrepintieran, no para condenarlos. Si la intención hubiera sido, están condenados, pues ya no les digo nada, condenados y punto. Es para que pusieran en orden sus vidas. Es para que reflexionaran, pidieran perdón y restauraran todo lo que estaban desmoronando. De ahí que puedo decir, si usted ha creído que es mejor quedarse así, vivir en fornicación o adulterio y no volverse a casar, eso es un pecado peor, Sería mejor que pida perdón al Señor, se arrepienta y pida la ayuda de Dios y trate de unir su vida tal como la Biblia manda dentro del matrimonio.
A no ser que piense, me voy a quedar solo o sola hasta que Cristo venga y no tengo necesidad sexual ni sentimental de hombre o mujer. En buena hora. Y si alguien dice, nadie puede hacer eso, no es cierto. La Biblia establece que hay hombres y mujeres que pueden ya no necesitar la compañía de una pareja, que han sufrido tanto que la misma triste experiencia provocó una especie de caparazón y la gracia de Dios le ha abrazado, en donde ese hombre o esa mujer ya no necesita malas compañías y dice, hasta que Cristo venga. En buena hora por usted. Entonces, si usted me dice, yo soy uno de esos, pastor, ay, cuidado si ese hombre me lo dice, oye. Y menos espere que le crea si anda por los 35, 45 años o 50 años. Como no he llegado a los 60, no puedo saber. Entonces, a saber con los de 60, ¿verdad? Como no soy mujer, tampoco puedo expresarme en términos de ellas. Pero, por lo que los libros enseñan, puedo entender que la mujer, en su diseño, en el diseño que Dios dio para la mujer, en su cuerpo y por su propia naturaleza, puede mucho menos necesitar la compañía de un hombre. Es entre usted y Dios. Lo que sí puedo decir es que no está en la lista de pecados imperdonables, que Dios puede perdonarle, puede restaurar su vida totalmente y usted puede ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y aun cuando haya personas que puedan juzgarle, acusarle a lo que quieran, razón tienen porque es un pecado. Pero mi Biblia dice que Dios no les rechaza. Y hay algo más. Dios le dio la espalda a su pueblo porque su espalda le dio la espalda a él. ¿Entienden esto, no? Ha sido la historia de los profetas menores. ¿Quién fue el que quebrantó el pacto en esa relación Dios y su pueblo? Fue su pueblo. ¿Quién adulteró? Su pueblo, en la idolatría y en más cosas. Entonces, cuando Dios le da la espalda, les pregunto, ¿está justificado o no está justificado? Por supuesto que sí. Sin embargo, dice Dios, después que han pecado, después de que han sido infieles en todo lo que quiera, que su inmensa misericordia es tal que les ofrece diciendo esto, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una vez más Dios cierra estos mensajes duros, dando la oportunidad que aquellos que quieran restaurar sus vidas delante de Dios puedan hacerlo. La pregunta es si usted quiere restaurar su vida delante del Señor. Mire, hay personas tan religiosos que yo me pregunto, ¿es que no sienten temor? Viven jactándose. No, yo no he fallado ni en esto, ni en esto, ni en lo otro. Pero viven como perros y gatos entre marido y mujer. No se aman. Tienen una especie de relación religiosa, mezquina, social. Y se jactan en decir, pero no voy a quebrantar eso. Le felicito por su convicción, pero en lugar de jactarse de ello, ¿por qué no mejor se jacta de esforzarse por corregir esa vida y reconciliarse y vivir en paz? Simple. Creo que el asunto es una religión de conveniencia, en donde lo que Dios dice no me importa lo que me conviene. Una hipocresía, una conveniencia, pero amor, solidaridad, convicción, principios, entrega, no hay. Y eso es lo que muchos religiosos hacen en las iglesias. En realidad no aman al Señor, pero tienen miedo que si no van al culto,
el negocio va en bancarrota. Tienen miedo que si no ponen sus ofrendas, pues una enfermedad letal les puede aparecer. Pero no es que su corazón esté apasionado por su Dios. Eso es lo que Malaquías está diciendo. Y está advirtiendo con toda dureza, no el asunto de legislar un pecado, porque eso fue la legislación del divorcio, legislar un error. Malaquías está diciendo que vuelvan sus corazones, que busquen al Señor con todo su corazón y con toda su mente. Y eso es algo que solo usted puede hacer. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos, por ministrar nuestras vidas y por darnos la puerta de restauración y vida eterna. Gracias por no rechazarnos, perdonarnos nuestros pecados y darnos la oportunidad de corregir, pedir perdón y empezar de nuevo. Ruego que todos aquellos matrimonios que por una u otra razón se están desmoronando, la gracia de tu Espíritu descienda en ellos y se reconcilien, que entiendan que no es una salida a su cáncer, que aquellos que ya lo han sufrido se acojan de tus promesas y de rodillas con su corazón busquen en ti el perdón y la restauración, y que los que no se han casado abran sus ojos bien para no cometer errores, se abracen de tus mandatos, y que aquellos que están viviendo en fornicación entiendan que no están en mejor condición, que es pecado grave delante de ti. Y si hay personas sin Jesús, te ruego toques tan fuerte su vida que él o ella vengan a Cristo. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No es importante si usted ha sufrido o no algo como esto, si su matrimonio es feliz o no lo es, si su familia ha tenido problemas o no. Mire, finalmente, no aceptar a Jesús como su Dios, ese sí es un pecado imperdonable. Y eso es algo que usted y yo no debemos cometer. Lo demás, pues será un brazo, un pulmón, pero no pierda la salvación y la vida eterna. No le dé la espalda a Dios. Por lo que si esta mañana en medio nuestro hay alguien que dice, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, donde está en total discreción, levanta su mano y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más esta mañana que dice, yo también quiero empezar de nuevo mi fe, quiero dar un paso de fe? Donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. Alguien más, Dios le bendiga aquí en medio también. Qué bueno por aquellas personas que ya están levantando su mano y con coraje, Dios le bendiga aquí también, puede bajar su mano. Y decisión, abriendo su corazón a Cristo. Todos siguen con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No deje pasar la oportunidad. Si el Señor está llamando a su corazón, levante su mano. Alguien más. Si está pensando, mire predicador, hay cosas que yo no puedo cambiar. Bueno, por esa razón es que necesitamos del Señor, porque por nosotros mismos no podemos. El Señor no nos rechaza. Él dice que nunca va a rechazar un espíritu contrito y humillado. Dios le bendiga también. Puede bajar su mano. Es usted el que le da la espalda al Señor al no pedirle la ayuda para restaurar su vida. Y ya hay varias personas tomando ese paso de fe. Venga usted también a Jesús. Déjeme orar por usted. Levante su mano. ¿Habrá alguien más esta hora? ¿Alguien más? ¿Alguien más que pide la restauración a Dios de su vida? ¿Alguien más? Señor, gracias por las personas que levantaron su mano en señal de recibir a Jesús. Gracias porque tú no nos rechazas.
Gracias porque nos das la oportunidad de restaurarnos. Despídenos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con todos. Por cierto,